En este video vamos a analizar lo que es el debate y la argumentación. El debate es una práctica social en donde dos o más personas abordan un tema desde su punto de vista. Aquí es cuando surge el debate, cuando tenemos diferentes posturas, diferentes puntos de vista. El debate se caracteriza por ser formal y por tener una estructura específica. En el debate se plantea una tesis y cada participante expresa su postura. En un segundo momento se presenta una contrarréplica y al final una serie de conclusiones para cerrarlo. Es decir, que primero que nada debemos saber cuál es el punto de vista para que haya debate. Es decir, hay situaciones en las que definitivamente no va a haber un debate y hay otras muy conflictivas en las que sí va a haber un debate. Un ejemplo de un asunto en el que no puede haber debate, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Aquí no vamos a debatir, todos estamos de acuerdo, la violencia contra las mujeres es mala. Podremos debatir qué la ocasiona. Pueden estar algunas personas pensando en que puede ser la falta de acciones gubernamentales, otros pueden decir que son causas de nuestra sociedad que se dan de manera natural y a lo mejor vamos a tener ideas diferentes, no vamos a estar de acuerdo, vamos a tener ideas encontradas, posturas encontradas. Y aquí es cuando cada uno presenta sus opiniones y se presenta una contrarréplica. Y al final, una serie de conclusiones se van presentando cada una de sus conclusiones para finalmente cerrar el debate. Es importante señalar que pueden existir un sinfín de contrarréplicas, es decir, que va a haber debates infinitos. Tú me das un dato, yo te doy otro dato, tú me das un ejemplo, yo te doy otro ejemplo y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso es importante que en los debates tengan un cierto tiempo para que se debata con una tesis central y en un momento dado se acabó el tiempo y ya nada más las conclusiones. Un debate se organiza en varias etapas. Las más representativas son las siguientes. Primero, la introducción. Es el espacio en el que se realiza la presentación de los participantes y se describe la tesis, es decir, la postura que están defendiendo, porque el razonamiento, el argumento sobre el cual se va a desarrollar ese debate. Yo opino que la violencia contra las mujeres es ocasionada por la falta de recursos económicos. Yo opino que la violencia es generada porque es una cosa natural en nuestra sociedad. Aquí se están encontrando estas dos posturas y entonces yo quiero demostrar que lo que yo estoy diciendo es verdad y lo que tú estás diciendo no es verdad. Aquí cada uno en este espacio de exposición de argumentos, cada uno de los participantes va a exponer su postura en torno a la tesis que se aborda y va a ofrecer sus razones para sostenerla, va a dar datos, cifras, hechos, ejemplos. Y en el espacio de réplica o contraargumentación, en este espacio los participantes van a argumentar en diferentes vertientes presentando un mayor número de argumentos que provean de mayor certeza y veracidad su postura o invalidando con una serie de argumentos la postura de los otros participantes. Y por último, el espacio de conclusiones, ahí se construyen las conclusiones finales de cada debate, lo que cada uno de los participantes quiere definir como su postura. Obviamente en el debate nunca se van a llegar a acuerdos. Yo sostengo que esto es por esto y yo sostengo esto por esto. Las personas que presencien, escuchen o lean el debate, pues van a tener que decidir cuál postura es la correcta, pero no se va a poder llegar a un acuerdo. La argumentación, por otra parte, es una modalidad discursiva, es una forma de hablar que puede ser, de comunicarnos más bien, porque puede ser escrita o puede ser oral y se compone de recursos informativos y simbólicos en un campo de acción específico, es decir, ¿en qué estamos debatiendo? Estamos debatiendo, por ejemplo, en el Congreso, estamos debatiendo en el Twitter, estamos debatiendo en un foro. Ahí se requiere establecer una postura sustentada que sea valorada y legítima.
porque si nosotros estamos debatiendo, lo que se va a evaluar son nuestros argumentos. Tenemos un modelo argumentativo de Tolmin. Este señor Tolmin en 1958 menciona que las argumentaciones cotidianas no siguen el clásico modelo riguroso del silogismo y crea uno adecuado para analizar cualquier tipo de argumentación en el marco de los discursos sociales. Puede ser conversación, periódico, televisión, radio, prensa, escrita, entrevista, interacción, docente-alumno, médico-paciente, abogado-cliente. El debate se da en todos los espacios. Ustedes saben cuál es el silogismo, por decir. Los estudiantes de primer semestre utilizan uniforme color de rosa. Rosita usa uniforme color de rosa. Rosita está en primer semestre. Pero puede ser que Rosita pertenezca a otra escuela y en la otra escuela las alumnas de segundo semestre son las que llevan el uniforme color de rosa y ya no funcionó. Entonces, estos silogismos pues se pueden utilizar en muchos ámbitos del conocimiento, pero no en la argumentación de la vida cotidiana. Este debate que se da en cualquier ámbito, como decíamos, periódico, televisión, radio, prensa. El modelo de Tolmin incluye estos elementos: aserción, evidencia, garantía, respaldo, cuantificadores modales y la reserva. Esto es lo que le va a permitir a ese diálogo, a ese debate cotidiano, poder continuar y pues ayudarnos a fijar posturas. El modelo Tolmin tiene los siguientes pasos. La aserción es una tesis que se plantea sobre determinado evento que acontece en el orden de lo social o lo natural. Es la idea que voy a expresar sobre lo que está ocurriendo. Puede ser tanto en el ámbito de la vida social o puede ser una observación de la naturaleza, de la ciencia, etcétera. La evidencia son datos que buscan sostener la afirmación inicial, muchas veces obtenidos de eventos pasados que se han registrado. La garantía es la verificación de las bases de la argumentación, ya que para el autor la aserción y la evidencia no son suficientes para crear argumentos válidos. Es una justificación de las evidencias para que se conviertan en aserción, para que se conviertan en una tesis, en un argumento que sustenta una postura. El respaldo, pues aquí son los estudios, estadísticas. El respaldo son estudios o estadísticas que existen sobre la situación que se señala en la aserción. No son similares a la evidencia, aportando más ejemplos que pueden ayudar a probar la validez de la tesis. Por su parte, el cualificador modal es un tipo de redacción que hace el investigador de sus planteamientos, señalando con palabras puntuales la fortaleza de sus aseveraciones. Incluso llegan a aparecer conclusiones parciales. Está precedida de palabras como usualmente, algunos pocos, algunas veces, la mayoría. Lo anterior le da al autor la seguridad y es un camino para la elaboración de una ley científica, en algunos casos. La reserva parte de las objeciones que pueden existir a la estructura de la tesis y de las evidencias, recordando que no toda argumentación es verdadera. El autor afirma que las debilidades de la aserción pueden abrir otras alternativas a la conclusión señalada, abriendo espacios para reforzar la tesis inicial. Entonces, el objetivo de este modelo de argumentación es enriquecer el debate, enriquecer la discusión. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que nos ayuda a conocer fácilmente este modelo Tolmin. Aquí tenemos, por ejemplo, la aserción sería algo así de simple. Los resultados de las elecciones posiblemente no serán confiables. Esa sería la tesis, la opinión que yo voy a expresar. Aquí tenemos ya una postura claramente contraria
a la realización de las elecciones. Dice que no serán confiables. Esa es su tesis. La evidencia. Los partidos políticos tradicionales han hecho trampa en todas las elecciones. Aquí son cosas que se veían anteriormente, antes de, obviamente, de la creación del INE, ¿verdad? Veíamos que un partido dominante organizaba el gobierno, que era del mismo partido, las elecciones, pues obviamente había ya rutinas, que si el embarazo de urnas, el mapache, todas estas estrategias que se conocían eran cosas que no eran ya necesarias, digamos, cuestionar porque eran evidentes. La garantía. Si antes han actuado con trampa, probablemente volverán a cometer ilegalidades. Este es un razonamiento lógico. Una persona que tiene un comportamiento recurrente y que no ha sido sancionado, pues ¿por qué va a cambiar? Va a seguir cometiendo las mismas ilegalidades. Ahora bien, el respaldo, aquí necesita el dicho de un experto. Aquí lo menciona el artículo. Portillo, y nos ponen entre paréntesis que debe ser algún experto de la política, concluye que los países acostumbrados al fraude electoral tratan siempre de perpetuar sus prácticas. Eso es algo que también se ha demostrado, este experto investigador lo ha podido comprobar. El cualificador modal es simplemente una palabra que va a unir a los anteriores elementos con la reserva. Y la reserva es dando una salida, una posible solución a nuevas ideas que enriquezcan el debate. A menos que todos y cada uno de los partidos políticos tengan una representación en los escrutinios y que además una comisión de ética vigile que los grupos minoritarios no vendan su voto, entonces esta sería la condición para que no se diera esa ilegalidad. Bueno, entonces, en cuanto a los elementos de una argumentación, tenemos que debe haber un argumento principal, que sería la aserción. Es la razón o razones que sirven para defender la tesis, es decir, la opinión a favor o en contra, en torno a la cual se reflexiona o argumenta. En este punto se introduce o representa el tema sobre el que se argumentará. Vamos a comenzar siempre con esa aserción, esa tesis, esa postura. Los subargumentos también se denominan argumentos secundarios y su propósito es reforzar el argumento principal, es la aserción. Y la confirmación es la razón o razones que permiten establecer si el argumento es sólido, verdadero, certero, creíble o el grado de probabilidad de algo. Eso sería en toda argumentación. Ahora bien, algunas de las características principales de la confirmación son la claridad de lo que se manifiesta, probar que, que lo que se dice es verdad, la probabilidad de que suceda, la coherencia y la congruencia de lo expuesto y la conveniencia o utilidad de lo que se defiende. Y los contraargumentos son las razones que desacreditan la tesis planteada, es decir, los contraargumentos lo van a presentar las personas que estén en contra de nuestra postura. Y esos contraargumentos serían también la refutación. Es un elemento que se encuentra en las situaciones polémicas del debate. Es decir, yo estoy dando mi tesis y tú me vas a refutar con una idea contraria a lo que yo estoy presentando. Puede ser una tesis o varias para discutir y lograr vencer al oponente utilizando múltiples estrategias. Y bueno, al final, alternativas y acuerdos son las conclusiones a las que llega una vez desarrollado los elementos antes descritos. Aquí tenemos otro ejemplo. Argumento principal, la escritura no se distorsiona por el uso de las redes sociales, ya que este fenómeno solo se manifiesta en ese ámbito de la comunicación. Ujú. O sea que únicamente las personas escriben mal en las redes sociales. Y eso no quiere decir que una persona que comete faltas de ortografía en la red social las va a cometer también por ejemplo, al presentar sus trabajos en la escuela. Ese es el argumento. Pero acá tenemos un subargumento. Dice,
Facilitan la comunicación ante millones de personas, agilizan la transmisión de la información, lo que permite ser más rápidos al procesar nuestros mensajes. La confirmación. La Real Academia de la Lengua y otras organizaciones de la lengua incorporan y adecuan términos, por ejemplo, Twitter, Blogger, Chatear y otras, están en proceso de ser parte del diccionario. Bueno, entonces aquí tenemos lo que sería una argumentación. Eso sería a favor, ¿verdad? Ahora acá, los contraargumentos, lo que sería lo contrario a lo que se está diciendo de que las redes sociales no distorsionan la escritura. Las redes sociales fomentan el uso incorrecto de las letras B, V, S, C y Z, mayúsculas, minúsculas, eliminación de vocales. Las redes sociales provocan cambios intencionados de las palabras y las necesidades de abreviarlas por ahorro de tiempo y espacio. La constante escritura errónea puede confundir y hacer creer que determinados términos están escritos de forma correcta por la repetición de su uso. Mario Vargas Llosa expresó que Internet ha acabado con la gramática, ha liquidado la gramática, de modo que se vive una especie de barbarie sintáctica, refiriéndose sobre todo a los jóvenes que emplean ese medio de comunicación global. Entonces, se fijan aquí, una de las estrategias que está utilizando es hablar acerca de lo que es obvio, cometen errores, también utiliza la expresión, la opinión de un experto. Mario Vargas Llosa está en contra, él es un escritor reconocido, dice que el Internet está acabando con la gramática, se escribe mal. Luego la refutación. Gómez, 2014, en su artículo, la norma disortográfica en la escritura digital precisa que la escritura disortográfica compartida por el emisor y el destinatario, utilizada en las redes sociales y mensajes, no se debe enteramente a textos originados a partir del desconocimiento o del desprecio del español, sino que muchas veces los escriben parlantes competentes que reservan la escritura tradicional para determinados géneros textuales, pero que aceptan una escritura distinta impregnada de oralidad exclusivamente para la interacción digital. Aquí está, esta refutación está queriendo tumbar la que decía anteriormente, sostenida por evidencias y por el escritor Mario Vargas Llosa. Acá está diciendo, no es cierto, las personas que escriben mal en Internet lo hacen porque así se da, no porque en realidad vayan a seguir haciéndolo, ¿no? Que está impregnada de la oralidad y es exclusivamente para el ámbito digital. Alternativas y acuerdos. Estas nuevas formas de expresión no están aceptadas académicamente, pero son producto de la necesidad de los usuarios de las redes sociales y ya son parte de la cultura digital. Es necesario evaluarnos y valorar en qué momento, ante quién y en qué circunstancias mostrar credibilidad mediante el uso correcto del lenguaje y ser difusores de buenas normas de escritura y cortesía. Ok, bueno, pues estos son los elementos que nos permiten desarrollar el debate y la argumentación, que son dos acciones, dos partes de la comunicación que están intrínsecamente relacionadas. Si se fijan, todo se trata de tener posturas encontradas y quien presenta su tesis, pues va a tener su argumento principal o su aseveración que mencionábamos en el modelo de Tolmie y todo después de que presenta alguien su argumento principal tiene que tener sus subargumentos y su confirmación, es decir, ideas, datos, hechos, cifras que respalden lo que se dijo desde un inicio. Y los contraargumentos pues van a ser aquellas ideas que van a rebatir, que van a demostrar que lo que tú estás diciendo es falso. Entonces, los recursos que podemos utilizar son hechos, ejemplos, datos, dichos de expertos. Por eso es importante que cuando vamos a enfrentar un debate, tenemos que estar muy bien documentados, tenemos que leer y conocer el tema, asumir una postura de manera lógica, de manera razonada y defenderla. Y de esta forma podemos desarrollar muy fácilmente nuestro debate y nuestra argumentación.